Crítica experimental colombiana, experimental, crítica de cine, colombiana, fan y video amantes del cine, colombiano, amantes del cine, crítica, amantes crítica del de cine y cine. video experimental colombiano, crítica de cine y video experimental colombiano. Este es un podcast para amantes del cine y el video experimental. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde donde sea que nos escuchen. Bienvenidos a esta segunda temporada de nuestro podcast Fancine. Estamos muy felices de poder dar inicio a este proceso que en esta temporada se ha denominado Desconfiar de la crítica, miradas latinoamericanas. Queremos conversar con diferentes agentes de la cinematografía, de la industria cinematográfica, sobre la crítica de cine y queremos dar inicio a este proceso precisamente con los críticos y las críticas. Hoy tenemos un invitado de lujo, estamos con Pablo Gamba, periodista y crítico de cine venezolano residente en Argentina y director de Los Experimentos. Pablo, bienvenido. Hola Laura, bienvenida, gracias por la invitación. Gracias a ti por tu generosidad, por asumir esta invitación que te hicimos. Y bueno, Pablo, pues arranquemos de una vez, empecemos desde el inicio. ¿Cómo se da tu relación con la crítica? Bueno, no sé, es muy extraño, uno no escoge las cosas son las que lo escogen a uno, ¿no? En buena medida fue un accidente. Una vez en la universidad me ofrecieron un trabajo, me hacía falta trabajo y me ofrecieron un trabajo así que me cayó como del cielo. No era en cine, era hacer notas sobre libros para un suplemento de libros de un diario. Y bueno, así empecé. Eso fue hace mucho tiempo. Eso fue en 1990. O sea, más o menos 30 años de trayectoria, Pablo. Más de 30 años. ¿Y cómo ha sido este trasegar por primero la crítica literaria, luego este salto a la crítica de cine? Y pasando por la de música en el medio. Un oficio. El aprendizaje de un oficio. Primero y principal eso. Y bueno, ¿cuáles son las particularidades de ese oficio que ya pues 34 años nos cuentas que ha pasado por diferentes ámbitos de la crítica de arte? ¿Cómo nos podrías, digamos, contar un poco la distancia entre la crítica literaria o la crítica de música y ahora pues la crítica de cine? No sé, estos 34 años, ¿cuántos años llevas dedicado específicamente a la cinematografía? ¿Cómo se da ese salto? ¿Y qué nos puedes contar de esa trayectoria tan larga y de ese aprendizaje permanente del oficio? Bueno, es imposible. A ver, los saltos de una cosa a la otra se dan por azar, por las oportunidades que hay, como viene a la mano, como decimos por acá. De hecho, yo no empecé haciendo crítica literaria. Yo dije que había empezado haciendo crítica de libros. Reseñas de libros para un suplemento de libros. Los primeros libros que me tocaron eran libros de no ficción. El primer trabajo que me tocó hacer como crítico fue de un libro de Derecho Internacional Privado. Yo creo que si yo pude hacer una nota sobre un texto de Derecho Internacional Privado y esa nota se dio a publicarse, significa que por lo menos tenía una gran necesidad de ganarme la vida con la escritura, ¿no? En todo caso, un poco la cosa comienza por ahí. Sí, visto en perspectiva da un poco de risa, sin lugar a dudas. Bueno, casi todos nos gusta la música y la posibilidad de poder escribir sobre música también se abrió en esa vía, pero más que todo he trabajado con cine, ¿no? Siempre fue un interés personal y ahí sí coincidieron el hambre y las ganas de comer, como se dice, y también con la suerte de haber podido comenzar siempre profesionalmente, ¿no? Yo solamente pasé a la precariedad laboral en la medida en que eso se hizo la norma, es decir, ya viene entradito el siglo XX, ¿no? Siglo XXI, perdón. Viene entradito el siglo XXI, pero y durante mucho tiempo yo fui profesional de esto, ¿no? Es decir, me pagaban, trabajaba para
primero para este suplemento del diario, incluso después trabajé para el Diario Nacional, después trabajé para una revista del Diario Universal de Venezuela, que son los dos diarios, eran los diarios más influyentes del país. El Nacional ya no existe como diario en papel. Y posteriormente pude incluso trabajar en la revista de una escuela de cine en la que daba clases, y también era remunerado eso, ¿no? Pero claro, el punto es que uno después descubre que esto es una moneda de cambio interesante desde el punto de vista, estoy hablando de una perspectiva muy pragmática, ¿no? Pero es bueno verlo así, ¿no? Porque al fin y al cabo, obras son amores, ¿no? Y si no hay obra, no hay amor. Esto también es un recurso para tener cosas que mostrar en currículum, y a veces cosas que uno ha hecho sin cobrar directamente por el producto de ese trabajo, lo puedes cobrar de otra manera. Yo recuerdo que yo tuve la suerte de trabajar 2 veces en la Cinemateca Nacional de Venezuela, y la primera vez que yo conseguí trabajo en la Cinemateca Nacional de Venezuela, bueno, fue por 2 razones. Primero, porque me recomendó una amiga que era muy amiga de la directora de programación, pero con la directora de programación yo no me iba a ganar ese puesto, porque entré contratado primero para hacer un trabajo puntual, y yo no me iba a ganar ese puesto por ser amigo de mi amiga. No iba a ser así. Con esta persona no. Y lo que hice fue que llevé una carpeta con algunas críticas literarias, estas sí eran literarias, que había publicado, y me engancharon rápidamente, porque un poco se trataba de eso, ¿no? De escribir sobre películas, ¿no? Y después me quedé como encargado de prensa de la Cinemateca, ¿no? Entonces, es algo que, igualmente, cuando hubo un momento en que tenía, bueno, no tanto falta de trabajo esta vez, pero sí un poco de desazón con mi trabajo, y envié un enlace con varias críticas que estaban publicadas a la Escuela Nacional de Cine, y sorpresa, o sea, casi inmediatamente me respondieron y me dijeron: mira, necesitamos un profesor de historia del cine latinoamericano. Y yo dije, pues, pues claro, por supuesto. Y así, y entonces en ese sentido es algo que también da réditos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas los da, ¿no? Pablo, ¿y cómo toda esta trayectoria resultan los experimentos? ¿Qué son los experimentos? ¿Desde hace cuánto que viene este proyecto? ¿Y cuáles son esas singularidades en cuanto a la crítica que acogen el proyecto? Esto va a parecer una cosa más de orientación laboral que de arte, ¿no? Bueno, pues el arte es un trabajo, ¿no? Ok. Yo también hubo un momento sí, bueno, ya era una carrera, puedo decirlo de esa forma, que empecé a notar que el lugar donde yo vivía, mi entorno existencial, y mi entorno, más allá de mi entorno profesional específicamente dicho, mi entorno existencial, por decirlo de una manera un tanto dramática, ¿no? Eran tiempos dramáticos también en Venezuela. Y empecé a notar que era como todo como muy estrecho, ¿no? Lamentablemente yo vengo de una realidad de techo muy bajo, ¿no? Y el problema de techo muy bajo es que pronto te das de cabezazos, ¿no? Y entonces empecé a entender muy rápidamente que había que buscar un respiradero, ¿no? Empecé a buscar la posibilidad de escribir fuera de mi país. Pasé por varios sitios. De hecho, había incluso empezado fuera de la crítica de cine, había empezado más bien con textos sobre libros políticos, ¿no? Que era otra cosa que me gustaba. Pude escribir en varios lugares interesantes, allá afuera, hasta que dando en zigzag llegué a escribir a This is Film,
que se estaba justamente formando y entré casi que en el número 2 de Sisfilm, cuando se publicaba como una revista que salía creo que mensualmente, ¿no? Y bueno, y sí empezó una segundo aire, ahí sí empezó un segundo aire en mi carrera de crítico, porque el proyecto fue realmente interesante, era algo que me había llamado siempre la atención, pero nunca había podido desarrollar. Era la crítica del cine experimental, y en mi caso yo ya estaba claro que me interesaba el cine experimental. Me interesaba combinar las dos cosas. Primero la pasión latinoamericanista, que es una cosa que me acompaña casi que por razones de familia, ¿no? Esa cosa que me llamaba tanto la atención y todavía no sabía muy bien qué era, que era el cine experimental, ¿no? Eso fue un largo proceso de más de 9 años trabajando con él, 9 años que además fueron los 9 años de crecimiento de ese proyecto, ¿no? Proyecto donde siempre fui muy periférico, cosa que también me parece lo que empezó a crear ruido. Siempre, o sea, habiendo tenido 9 años ahí, nunca se me abrió la posibilidad de dejar de ser una figura periférica dentro de ese proyecto, y llegó un momento en que, bueno, y simplemente entendí que eso no o sea, que ahí no aspiraban a que yo hiciera otra cosa que enviar notas, ¿no? Y bueno, llegó un momento en que simplemente me cansé y me fui. También pensaba que, o sea, todas las ideas que tenía, o sea, dije, bueno, pero ¿para qué vamos a darle las ideas a otra gente si podemos ponerlas en práctica uno? Pero también hubo un aprendizaje que me pareció importante y se junta con otras experiencias profesionales. Yo soy periodista y el periodismo es un trabajo muy apasionante, pero otra vez también es un trabajo muy maldito, porque como es apasionante, el trabajar para otros, sobre todo trabajar para una empresa en el periodismo, puede ser una cosa de dolor constante, o sea, es motivo de frustración constante, porque, o sea, ellos hacen con tu trabajo lo que a la empresa le interesa, ¿no? Las diferencias son notables, sobre todo en momentos de fricciones, de crisis, donde notas que te utilizan, ¿no? Y no solamente te utilizan físicamente, sino incluso espiritualmente, ¿no? No quiero decir que yo haya vivido toda mi vida en conflicto con las empresas en las que he trabajado, pero sí hay momentos en que uno dice que ya no más, ¿no? Y empecé a notar que también hay una especie de muy rara con esta forma de trabajo en los sitios web, ¿no? Al final las relaciones se terminan replicando y todavía peor, porque con la aparición de los trabajos en Internet tenemos lo que se ha consolidado como una especie de modelo de API, ¿no? De programa para trabajar, y todo termina siendo una especie de intercambio por correos electrónicos donde nunca se discute nada, uno nunca ve a la gente, nunca sabe, o sea, nunca participa en reuniones. Siempre es una situación muy extraña, ¿no? Realmente muy extraña, ¿no? Y la situación muy extraña, en el caso mío, se prolongó por un tiempo que también era extrañísimo, ¿no? Entonces, una de las razones por las cuales yo decidí que había que romper ese círculo vicioso y tratar de iniciar una dinámica diferente fue esa conciencia de que las cosas no podían continuar en ese sentido, ¿no? Traté de buscar gente que en mi entorno para hacer un proyecto un poquito más colaborativo, es decir, un proyecto colaborativo. Ahí también empezó la confrontación con otra utopía, ¿no? Esa utopía del colaboracionismo, ¿no? Que también es un poco ingenua de mi parte. Porque claro, la realidad es otra, o sea, la gente se ha acostumbrado a ese tipo de formas de trabajar, y en los periódicos es curioso, porque en los periódicos eso es una cosa importante de la actividad diaria, porque las pautas se discuten, las decisiones editoriales se discuten, y los jefes siempre escuchan las opiniones de los reporteros de mi vida, porteros y los redactores, pero claro, todo ese entorno tiene una limitación porque es el marco de la empresa, ¿no? Entonces uno nunca puede
Y además el marco en ese campo, en ese aspecto en particular se da en el marco de lo que uno podríamos definir como las buenas prácticas profesionales, ¿no? Claro, en el periodismo constantemente se está debatiendo cuáles son las buenas prácticas, los límites de las buenas prácticas profesionales y cómo enmarcarse en ellas, porque las empresas tienden a evadirlas de acuerdo con sus intereses y muchas veces no lo hacen, justamente no lo pueden hacer porque encuentran resistencia adentro, ¿no? Eso también es una cosa que la gente debe saber. Pero bueno, ese juego del gato y el ratón en esas condiciones asimétricas no lo quiero volver a tener en mi vida. O sea, yo realmente no quiero volver a trabajar en una empresa. No, he malgastado mucho tiempo de mi vida y tampoco tampoco gané mucho dinero con eso. Entonces es como una situación de perder. Y me parece que un poco la idea era poder empezar a crear un proyecto donde pudiéramos tener una cosa más colaborativa. Claro, pero el problema es que uno dice, bueno, colaborativo, entonces empezamos, vamos a colaborar, y nadie colabora y al final termina uno pues trata como que llevando un poco la cruz. Pero bueno, al final alguien tiene que tirar la primera piedra, digo yo, ¿no? O sea, alguien tiene que iniciar la cosa, alguien tiene que dar el grito de fuego porque si no nos quemamos todo, ¿no? En todo caso, eso fue, estuvimos casi un año, hemos tenido varios grupos con esa idea del taller que empezó junto con el proyecto como una manera de reclutar a los que no se reclutaban espontáneamente y encontré algunos buenos apoyos en el camino. Bruno Varela fue un apoyo fundamental, o sea, Bruno Varela es el padrino de los experimentos, es o sea, cuando tengamos un local de los experimentos, ese local se va a llamar Bruno Varela, porque no se puede llamar de otra manera. Por poner un ejemplo, ¿no? Y Bruno es una persona muy importante en el mundo del cine experimental latinoamericano. O sea, yo estoy casi que sonrojado por haber recibido ese padrinazgo de Bruno, ¿no? Además, con una gran generosidad, ¿no? Estando además en un país que está a un montón de kilómetros de Argentina, ¿no? Es una cosa muy interesante en ese sentido. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? En todo caso, sí, creo que ahora el proyecto está en una especie de consiguiendo aliento después de ese primer año. Sí, por supuesto, siempre socavado por la precariedad material, que es una cosa que lo persigue implacablemente y aprieta el cuello siempre de una manera terrible, pero bueno, nada en la vida es fácil, ¿no? Y en este momento creo que en condiciones laborales la mayoría de la gente en todo el mundo no son demasiado diferentes, ¿no? En todo caso, bueno, ahí vamos. Creo que a comienzos de este año hice 2 convocatorias. Una antes del taller hice una SOS para ver si por fin se consagraba el equipo. Y parece que después de haber estado un año remando, sí empezó a tocar el timbre gente como primero más cantidad de gente y gente que sorprendido por el tipo de gente que se acercó, ¿no? Vamos a ver si el equipo se termina de consolidar. Y después también vino la llamada del taller que esta vez tuvo una enorme participación, considerando que la vez pasada fue muy, muy precaria, ¿no? Y con muy poca continuidad de los que participaron, ¿no? Y en ese sentido creo que el proyecto puede estar al borde bueno, siempre está al borde, ¿no? de descomponerse y de desintegrarse, pero dado que esa es su condición existencial, no es falso, tampoco está siempre al borde de descomponerse y desintegrarse. La descomposición y desintegración ocurriría como mínimo dentro de 6 meses, ¿no? O sea, no es una cosa loca, o sea, no, o sea, tengo 30 años de experiencia profesional, o sea, no soy un improvisado, o sea, no tengo dinero hasta 15 días, o sea, los experimentos no se va a acabar el mes que viene, o sea, en todo caso, su continuidad material podría verse en duda a partir, digamos, de diciembre de 2024, en este momento, es decir, si no entrara ni un centavo más a los experimentos, a lo cual no es una situación mala. Me parece que en términos de un proyecto serio, tener 6 meses de margen es algo razonable, ¿no? Porque la otra cosa es una fantasía. Y de hecho, bueno, hay cosas que están pagas en 6 meses. O sea,
las direcciones web, todas las cosas que hay que pagar están pagas hasta final de año, ¿no? Entonces sí, espero que pueda haber unas condiciones mejores para terminar de construir una cosa que recién en 2025 pueda empezar a parecerse un poco más a lo que era la idea original, es decir, un verdadero trabajo colaborativo de equipo, y que yo en el segundo semestre de 2025 yo definitivamente dejara de ser el editor de los experimentos y pudiera descansar, porque eso es una cosa que sí me parece importante, que las direcciones sean rotativas. Eso es experiencia de todas las gestiones de trabajadores. Esa es una conclusión a la que han llegado todos los grupos de gestión de trabajadores, que las posiciones de dirección tienen que ser rotativas. ¿Por qué? Bueno, porque si no, entonces se crea un jefe, ¿no?, dentro del equipo, y se empieza a crear una dirección que se diferencia de la base, y a la vez empieza a ocurrir una especie de reproletarización, es decir, que gente que por comodidad evade las responsabilidades de dirección. Entonces esa tendría que ser la fórmula, ¿no? Una dirección rotativa. Me extendí, no sé si me extendí más allá de lo pertinente, pero bueno. No, para nada. Es un gusto escucharte, y al inicio de esta última intervención nos decías que la conversación se estaba yendo casi como a una entrevista laboral, y me da pena realmente, porque ese jamás era el objetivo. Sin embargo, nos parecía interesante que fuese nuestro invitado, en este caso tú, Pablo, quien se presentase y nos contase pues de su trayectoria. Y mira qué interesante, porque nos ubicas inmediatamente en los tejemanejes del oficio, más allá pues de que hablemos de la crítica desde alguna visión idealista, incluso romantizada, sino más bien como de hecho cómo ha sido esta larga experiencia que has tenido, y cómo se da realmente en efecto la relación de quien escribe con la empresa, con el medio, con sus mismos intereses y objetivos. Entonces me parece muy valioso que te hayas extendido contándonos un poco cómo ha sido esa experiencia. Hay ciertos elementos característicos de los experimentos que ya nos nombrabas, como por ejemplo el hecho de que esté dedicado al cine latinoamericano. ¿Para qué? ¿Por qué esa pregunta surge en tu proyecto? ¿Y cuáles son como las condiciones singulares de un proyecto que se está pensando crítica latinoamericana en específico? Bueno, a mí lo que me parece singular es que la gente no se piense latinoamericanamente. O sea, eso me parece algo totalmente increíble. No sé qué concepción de la realidad. Deben tener una concepción demasiado optimista con relación a la realidad de su propio país, ¿no? Pero los países de América Latina pueden tener futuro sola y únicamente en términos de integración. Eso estaba absolutamente claro desde el día 1 de la independencia. O sea, era eso el proyecto, no otra cosa. Entonces, no sé en qué momento la gente enloqueció, en qué momento las élites criollas decidieron envilecerse. Bueno, en el momento en que se volvieron a convertir colonias de otros intereses, ¿no? O empezaron a transar con otros intereses. Yo dudo que hayan vuelto a ser colonias, porque pudieron empezar a negociar por sí mismas, ¿no? Pero en todo caso, eso para mí, ese es mi punto de partida personal. Más allá de eso, mi familia es binacional, argentina-venezolana. Yo nací en Venezuela, mi sobrina vive en Venezuela, yo viví toda mi vida en Venezuela, vivo 4 generaciones argentinas en este país, ¿no? Y aparte de eso, tengo de la familia de mi papá, la emigración de un hermano de mi papá fue a Perú, de la Argentina a Perú, y no al revés, que es lo que suele ocurrir. Y otro hermano de mi papá hizo un viaje muy, muy importante en un momento a Bolivia cuando la revolución del 52, creo. Y en la familia de mi papá, la Cuba de la época era Bolivia, donde los trabajadores habían tomado el poder. Entonces, aparte de mi experiencia de juventud, yo estudié en un colegio lleno de exiliados latinoamericanos, siempre conviví con chilenos, con uruguayos,
fui miembro de Amnistía Internacional, donde conocí exiliados argentinos, conocí exiliados chilenos. En todo caso, conocí colombianos exiliados en Venezuela también. Eso es importante decirlo, que no se menciona mucho. Que además no se menciona mucho porque son los más perseguidos, que es lo peor de todo, porque hasta en Venezuela los podían estar persiguiendo, que es una cosa muy dramática en ese caso, ¿no? Pero bueno, y paraguayos y haitianos también, que yo pude conocer a Hernán Antonín, que es aparte de ser un cineasta muy importante de su país, era una figura muy importante del exilio haitiano en el momento de la dictadura de Duvalier, ¿no? Y creo que, bueno, América Latina es una cosa de supervivencia. O sea, nos necesitamos los unos a los otros. O sea, nuestros países caen inexplicablemente bajo regímenes que nos obligan a irnos al país de al lado. Eso ha sido nuestra realidad y deberíamos tratar de utilizar esas potencialidades en vez de fraguar rencillas en fraguar otro tipo de relaciones, ¿no? Lo cual, por supuesto, significa un trabajo porque nadie nunca va a entender al vecino tan fácilmente por un pleno acto de voluntad. Pero bueno, en fin, por ahí vamos. La otra cosa que a mí me parece que esto es una gran oportunidad porque es un territorio que nadie conoce como tal. Hay una gran decadencia del latinoamericanismo y me parece que en este momento es un terreno donde hay una gran oportunidad de volver a rehabilitar eso. A mí me parece que en la medida en que las cosas en que haya crisis en nuestros países, el latinoamericanismo puede volver a la gente a darse cuenta de que ahí puede haber una respuesta, por lo menos una respuesta hecha a medida de nosotros y no una respuesta que nos hagan a la medida de terceros. En todo caso, y en el caso y hablando en el cine, sin negar que en América Latina se hablan muchos idiomas y no solamente 2, 3, que sería el guaraní, como que es la tercera. Bueno, también el quechua y el aymara son lenguas oficiales. En Bolivia todas las lenguas indígenas son oficiales y casi todos los países de América Latina han reconocido sus lenguas originarias como lenguas oficiales, pero claro, la teoría y la práctica falta mucho, ¿no? En todo caso, pero bueno, aún habiendo otras lenguas, el español es una lengua que nos une e incluso los brasileños entienden muy bien el español, o sea, están como muy acostumbrados, o por lo menos en el sector intelectual, a manejarse con el español. Nosotros no con el portugués, siempre tenemos que empezar a vencer esa barrera. Entonces es como muy... por lo menos a mí me parece muy obvio. Y en todo caso, es la apuesta ahora y siempre lo ha sido y bueno, esperemos que en algún momento esto tenga cierto elemento multiplicador, ¿no? Empezar a crear esta cuestión del latinoamericanismo, ¿no? Que yo insisto, lo que podríamos hablar de materia de crecimiento para proyectos, tiene la virtud de los campos poco explorados y poco trabajados en este momento en particular. Eso sería lo que te podría decir. Qué interesante escuchar cómo nos cuentas el por qué tomas la decisión de que los experimentos se dirijan hacia Latinoamérica, porque lo cuentas desde tu cuerpo, desde tu historia y desde tus preguntas, y me parece que aporta un montón esto que nos cuentas para que quienes nos escuchan y les interesa la crítica de cine y el cine, obviamente, pues se ubiquen un poco en el ejercicio de que la crítica no se da por fuera de un contexto, sino que precisamente es en territorio que surge como un oficio y como un ejercicio para pensarnos la realidad. Hay otra connotación, Pablo, que también nos comentabas al inicio, y es que está, digamos, orientada hacia el cine experimental. ¿Por qué? Me imagino que tienes una relación personal con el cine experimental, pero pensando un poco en el ejercicio de la crítica, ¿qué implica hacer crítica de cine experimental? En Colombia, por ejemplo, no hay esa tradición. Hemos hablado con algunos agentes
culturales del medio y en efecto no se encuentra un antecedente. Incluso a día de hoy todavía hay gente que hace caras como de crítica sobre experimental, como que no le encuentran un sentido a escribir sobre un cine que no es masivo, que entendiendo que la crítica pues se dirige precisamente a los públicos. Ok, pensemos que toda esa perorata que dije hace un rato con relación a América Latina es como una especie de dimensión horizontal de la cuestión, ¿no? El cine experimental está en el otro eje, estaríamos hablando de una dimensión vertical de la cuestión, de una profundización del cine. Entonces ahí tenemos el otro problema. O sea, por una parte tenemos un problema de que los cines se extienden básicamente al cine nacional y, como bien decía Pablo Antonio Paranaguá, a las cinematografías dominantes que son mayoritarias en los respectivos espacios de exhibición, que son con aquellos que mantiene diálogo el cine nacional, que generalmente son los cines de Europa y el cine estadounidense, evidentemente. Aunque con el video cambia, llega a Japón, ese tipo de cosas, pero más o menos ese es el aspecto horizontal. Entonces, por lo que respecta al aspecto horizontal, el latinoamericanismo tiene justamente la idea de que, bueno, que eso no es todo. O sea, podemos expandir más ese alcance horizontal, ese alcance de nuestro conocimiento internacional de la cinematografía. Y por lo que respecta al otro eje, es el hecho de que la crítica tiene esa falla de origen que viene en la mayoría de nuestros países, que viene de la prensa comercial, donde básicamente se trata de orientar al consumidor hacia la cartelera cinematográfica comercial, ¿no? Y la nacional, que es porque el cine nacional siempre culturalmente tiene un protagonismo que no se refleja nunca en el porcentaje de asistencia de los espectadores, pero bueno, políticamente y culturalmente es un peso que tienen los cines, y qué bueno que los tengan dentro de los países, ¿no? Entonces, esa es la barrera, es decir, el hecho de que el conocimiento del cine no pasa más allá de lo comercial, lo que llaman arte y ensayo, que generalmente es cosas que vienen principalmente de Europa, los festivales y ya. y el cine no es solamente eso. Eso es una versión, y vuelvo a insistir, voy a insistir en vocabularios arcaicos, bueno, no arcaicos, residuales del cine latinoamericano que tenemos que rescatar. Es decir, eso de subdesarrollo. Los cines no solamente se desarrollan porque crezca el número de películas y crezca el número de espectadores. No, eso puede incluso llegar a ser el desarrollo del subdesarrollo, como bien conocíamos en la lejana, pero no entiendo por qué olvidada teoría de la dependencia, que no está de más de recordar de vez en cuando. Y en todo caso, lo importante de la cinematografía es cuando se diversifica y su extensión hacia la sociedad se hace mucho más compleja y diversa, ¿no? En el sentido de que pueden abarcar, primero, una mayor extensión y diversidad de participantes en esa actividad, es decir, de creadores, de cineastas, y también, por supuesto, un mayor desarrollo hacia una diversificación de modos de hacer cine, ¿no? El cine experimental es un cine que se hace desde otro campo que no es el campo de la industria. Es un cine que se hace desde un campo donde los modos de producción son análogos a los de las artes, ¿no? Eso determina que, por una parte, hay una zona fronteriza entre el cine experimental y aquella cosa que llamamos videoarte, que son prácticas experimentales que están enmarcadas y de alguna manera producidas y fomentadas por parte de instituciones del campo del arte, de las bellas artes, ¿no? Esencialmente los museos, galerías, etcétera. Por lo menos ahí hay una suerte de cobijo, y lo increíble es que el cine no se considere, los críticos de cine no nos consideremos involucrados en ese tipo de prácticas del video, e incluso a veces los mismos soportes fílmicos son los elementos fundamentales con los que trabajan determinados artistas en ese campo, ¿no? Y nos hacemos los locos, ¿no? Eso es un error, porque
porque tampoco los críticos de arte vienen de ese campo, entonces tampoco son los más llamados a poder trabajar con este tipo de obras, ¿no? Y después está el otro, que es el campo más característico del experimental, donde las fronteras son mucho más interesantes desde el punto de vista social y sociocultural, porque son muy lindantes con lo amateur, con el mundo de los aficionados, ¿no? De hecho, en Argentina, el del Super 8 ha hecho de eso virtud, ¿no? Ha hecho una de sus características muy, muy bien asumidas, el hecho de que son un grupo de grandes cineastas muy buenos, pero que siempre trabajan al borde de lo aficionado, ¿no? Y es es llamativo porque acercan el arte a otra dimensión de relación con la vida, ¿no? Y de relación con el conjunto de prácticas que nos permiten llevar adelante nuestra existencia. E incluso las mismas actividades de proyección son actividades comunes donde participan varios cineastas a la vez, donde varias personas proyectan, donde el acto de proyectar deja de ser una cosa que uno le paga a un señor para que proyecte, que es decir, como una especie de proletario del proyector, proyectario, podríamos decir, y entonces que ese señor además podría convertirse en un verdadero artista porque seguramente sabe mucho más de proyección que esos cineastas, y esa división del trabajo a veces nos complica la cosa, ¿no? Pero en todo caso son cineastas que saben manejar sus proyectores, son cineastas que saben revelar, es decir, que son gente que ha hecho del laboratorismo un arte. Entonces son prácticas que se parecen mucho más en ese sentido a la de los artistas que trabajan con su materia, como un pintor en particular o como un escultor con sus materiales, ¿no? Entonces yo diría que el cine experimental es un cine que principalmente está definido por su modo de producción, pero también a partir de ese modo de producción alternativo, poder buscar hacer una serie de obras que sean rupturistas con relación a los tipos de obras que circulan por los canales comerciales, que no solamente sean rupturistas por el mismo hecho que ocurren fuera de esos canales, sino que también los desafíen, los cuestionen, planteen interrogaciones al respecto y exploren las posibilidades del cine de muchas otras maneras. ¿Por qué la crítica ignora eso? Bueno, porque la crítica sigue siendo, es una cosa increíble, porque terminan siendo como una especie de proletarios de la crítica, pero peor aún, porque aún no cobrando y aún siendo no profesionales, entonces terminan siendo algo peor, que es gente que trabaja gratis, y gente que trabaja gratis para intereses que no son gratuitos, ¿no? Entonces, eso sí es es una situación muy, muy, muy extraña con la cual yo creo que he llegado a romper, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo no digo que no escribo sobre películas comerciales que circulan en circuitos comerciales, pero entiendo que el cine es más amplio que eso, ¿no? Entiendo que el cine es mucho más amplio que eso. En todo caso, y vuelvo al punto de partida. Me preguntas si la pregunta es por qué los críticos no escriben sobre cine experimental. Bueno, tampoco escriben sobre documental y tampoco escriben sobre cortometrajes. De hecho, los críticos casi no escriben sobre nada. Los críticos escriben sobre 4 o 5 películas. Eso es terrible. Que todos los años, ¿no? Y les falta curiosidad. Y alguien sin curiosidad, yo no sé qué hace en el periodismo, ¿no? En todo caso, yo diría, mi diagnóstico sería, el problema es que están en una situación de subdesarrollo de la crítica y que todavía no han entendido lo que es el cine como una forma de arte y por ende también como una expresión de la cultura y de la sociedad, ¿no? Pablo, me encanta lo que nos cuentas porque empezamos a meterle mano a esto que hemos llamado desconfiar de la crítica y es un poco miremos de manera crítica este trabajo que se ha venido haciendo. Pero quisiera extender un poco esta pregunta hacia
cómo se desarrolla esta relación que tú tienes con la escritura a la hora de escribir sobre una obra experimental que, como nos cuentas ahorita, claro, tiene otras connotaciones, son otras miradas, otras formas no solo de producción, sino de construcción de imágenes sonoras y en movimiento. Alguna vez alguien me decía, no es posible escribir sobre cine experimental porque no es posible explicar el cine experimental, como si la crítica estuviera destinada a explicar las películas. Entonces, ¿qué te encuentras tú en tu ejercicio escritural a la hora de escribir sobre cine experimental? Mucha crítica anterior a la mía sobre cine experimental y muchos libros anteriores que hay que leer sobre cine experimental, y yo le diría a esta persona que lamentablemente su problema es que no conoce, ¿no? O sea, no es que no exista crítica del cine experimental, es que no la conocen. Que si crítica del cine experimental existe muchísimo. De hecho, además, no solamente eso, sino que el cine experimental nace en el marco de las vanguardias artísticas, ¿no? Y la gente ha escrito sobre el surrealismo, y el cine experimental es parte, o sea, el surrealismo es parte de los comienzos, bueno, no diríamos cine experimental propiamente dicho, porque esa expresión se va a utilizar después en la segunda posguerra, pero sí cine de vanguardia, ¿no? Y el dadaísmo, por ejemplo, y el futurismo ruso, perdón, el formalismo ruso y el futurismo italiano, ese tipo de cosas. Entonces, por ahí estaríamos diciendo que, bueno, que lamentablemente quien escribió así, que quien dijo eso no está bien informado, ¿no? O informada. Y entonces, claro, lo que te quiero decir es que, bueno, en primer lugar, hay un asombro, como todo debe comenzar es por el asombro. Primero la curiosidad, ¿qué es esto? ¿Qué cosa es esta? Y las cosas empiezan por la curiosidad. El que no tiene curiosidad, bueno, no sé, crítico de arte no, crítico de cine no puede ser, porque si la crítica de cine es una expresión del periodismo, y un periodista sin curiosidad no es un periodista. En todo caso, eso en primer lugar, y en segundo lugar, el segundo paso, que es investigar. Y cuando uno empieza a rascar, inmediatamente se encuentra que hay cosas que se han escrito. Y uno encuentra textos, ¿no? Y hay bibliografía de cine experimental básica, y en países latinoamericanos se han escrito libros sobre cine experimental. Por lo menos en Argentina se han escrito libros sobre cine experimental, hartos, ¿no? Además. Bueno, no tantos, pero sí hay, ¿no? Y en ese sentido, mi desconcierto es ese, o sea, primero, como que no hay crítica de cine experimental. O sea, que no solamente no sabe qué es el cine experimental, sino que no solamente no sabe lo que es el cine, sino que tampoco sabe lo que es la crítica. Paula, hay otro elemento dentro de los experimentos que llama mucho nuestra atención, y que de hecho es el lugar por el cual desde Severa Lámpara hemos tenido la oportunidad de conocerte, y es el taller de crítica. Ya nos contabas un poco como ese horizonte, esa búsqueda de generar un espacio colaborativo, y me imagino un poco que quizá hacia allá también se dirige el taller, pero es muy interesante. En Colombia solo hay un espacio de formación específicamente dirigida a la crítica de cine, que está dirigido por Osvaldo Osorio en Medellín, y no es muy común. ¿Por qué esa necesidad de hacer formación de nuevas generaciones en torno a la crítica? Bueno, es una buena pregunta. En primer lugar, es porque yo necesito hacer equipo. En primer lugar, ese es el primer lugar. Como te dije, o sea, yo necesito hacer equipo. Hay dos posibilidades. Uno, encontrar el equipo hecho. Dos, hacer el equipo. O sea, como el punto uno falló, los que yo pensaba que yo podía ya encontrar gente formada para hacer el equipo no terminó de cristalizar el asunto, y yo no puedo esperar por todo el mundo toda la vida. El segundo paso fue recurrir a esta metodología. Hay una diferencia, creo yo, en que
Yo participé, yo nunca hice talleres de crítica de cine ni de crítica literaria, pero sí hice talleres literarios y mi experiencia no fue buena, ¿no? Creo que era como muy escolar la cosa, no sé, a mí me parece que la idea es poner a la gente lo más pronto posible en conocimiento de lo que es esta actividad, de lo que es la actividad de la crítica, lanzarle las herramientas de publicación, ponerlos a escribir rápidamente. A mí me parece increíble que haya talleres de crítica donde la gente hace el taller y escribe una crítica. es como raro, ¿no? Realmente, ¿no? Y la otra cosa que me parece que hay que poner a la gente a darle una y otra vez al trabajo, y en ese sentido hay que ver quiénes son los que tienen el ánimo y el espíritu y la fortaleza para poder llegar y cubrir todo el itinerario de un taller, ¿no? Bueno, de ese reclutamiento con el taller, bueno, incorporamos a Mariana, o sea, y Mariana Martínez Bonilla ha sido una persona muy importante en el equipo, además que sabe muchísimo, sabe mucho más de cine experimental que yo, lo cual además está muy bueno. En todo caso, la idea sería, tanto la gente que ahora sí ha entrado con un bagaje mucho más, como con mucho más ya listos para entrar en acción, pero también tenemos que ver si podemos funcionar como equipo, ¿no? Esa es otra cosa que no se garantiza por la voluntad, solo por la voluntad. O sea, tenemos que ver si podemos funcionar como equipo. Eso va a tener un proceso de decantación inevitable, ¿no? Esperemos que no sea un proceso de decantación demasiado, que tamice demasiado al grupo, pero sí me interesaría que sea un proyecto donde la gente entre y se pueda quedar, ¿no? Eso es otra cosa que me parece que puede ser una diferencia. No sé si los otros talleres tendrán esa opción de poder entrar y no atravesar el taller y después continuar como en Viaje a las Estrellas del Enterprise hacia el infinito y aún más allá. Perdón, como Buzz Lightyear hacia el infinito y aún más allá. O sea, hacia el propio espacio cósmico interestelar donde existe el total y absoluto vacío. O sea, me parece que la idea sería que la gente no atraviese, sino que se asiente, ¿no? Esa podría ser la idea del taller. En síntesis te hago, o sea, ¿cuál es la razón de ser de ese taller? Bueno, la razón de hacer ese taller es un recurso para formar gente que quiera pasar por ahí y después quiera irse a otros lugares a desarrollar sus propios proyectos. Eso es absolutamente válido. Además, así se van a crear vínculos, y se van a crear redes, y se van a crear posibilidades de intercambio. Eso nunca está de más. Eso además va a tener efectos multiplicadores, evidentemente. Pero también el objetivo más importante de eso es poder llegar a consolidar un equipo lo suficientemente amplio como para que los experimentos puedan tener una base de estabilidad, y lo suficientemente restringido como para que funcione, ¿no? Eso también es otra de las cosas. Aunque la organización también, la manera de organizar a la gente puede hacer que eso no sea necesariamente un obstáculo, ¿no? Pero lo que sí me gustaría hacer, en particular con esta experiencia, es que a finales de año sí pudiéramos empezar a pensar en hacer ese tipo de cambios, como que te decía, por ejemplo, el hecho de que yo dejara de ser el director, en realidad es el ser el webmaster del asunto, ¿no? Poder descansar un poquito, eso también me encantaría, ¿no? Y que también hubiera la posibilidad de que los experimentos alcance el otro objetivo, que es producir por lo menos un ingreso que aunque no dé sustento a quienes participan en el proyecto, por lo menos el esfuerzo que le dedican a esa actividad tenga un retorno que permita que eso se sostenga en el tiempo, ¿no? Porque los esfuerzos voluntaristas son de corto alcance, ¿no?
y yo no soy cristiano, yo no creo que por el sacrificio venga el paraíso después, ¿no? Lamentablemente no tengo esa fe. No pasa. Pablo, me parece muy interesante todo lo que nos cuentas, porque siento que esta visión de la crítica que nos compartes desde tu experiencia, desde tu acción en este momento, pues inmediatamente nos ubica en el ámbito político de la crítica, y entonces le damos un aire de algo que es concreto, ¿no? Se tiende un poco a idealizar, a conceptualizar en torno a este oficio, y escucharte y escuchar tu relación con el cine latinoamericano, con el cine experimental, con la formación, con este proceso, incluso cuando nos dices el objetivo es dejar de ser el director y poner esto a moverse desde otro lugar, y nos hablas también un poco de las condiciones laborales de quienes ejercen el oficio, pues me parece muy interesante para poner los pies sobre la tierra a la hora de hablar de crítica. Pablo, en este ejercicio que para mí ha sido muy afortunado de conocer a los experimentos y de poder entrar en contacto con una serie de personas que desde diferentes geografías latinoamericanas se está preguntando por la crítica experimental, para nosotras es realmente un aguacero de posibilidades, de preguntas, de inquietudes. Pues nos has pasado una filmografía y una bibliografía muy interesante, muy rica, que un poco da cuenta de todos estos años de trayectoria que tienes, y entre ellos nos pasaste el número 2 de los cuadernos de Cinema 23, que está destinada a la vigencia y necesidad de la crítica, y que está escrito por el español Carlos Heredero. En este texto he encontrado unas citas y quisiera compartirlas contigo para que habláramos un poco al respecto. La primera cita dice así, voy a parafrasear porque mis apuntes no son pues al pie de la letra. La función de la crítica es proponer a los espectadores vías plurales y no dogmáticas para acceder al placer que puede proporcionar una película, esto con la mayor cantidad de público posible. ¿Cómo ves esta definición un poco de lo que sería la función de la crítica? ¿Cómo la sientes en relación con el trabajo que tienes con los experimentos y con todo esto que nos has venido compartiendo? Bueno, esa es una definición de la crítica que es como difícil decirle que no, es como muy amplia y consensual. Lo que se agregaría con relación al colega, el colega Heredero tiene algunas cosas polémicas en ese opúsculo, ¿no? Pero lo que se agregaría con relación al maestro Heredero es el hecho de que no necesariamente es una cuestión de placer. También las películas pueden hablarnos de cuestiones sociales, de problemáticas del mundo, de temas, de cuestiones filosóficas. Entonces, eso quizás es una especie de reiteración de un lugar común del disfrute y eso, que sí, evidentemente lo hay, pero agregaría eso en ese sentido. La otra cosa es que quizás falta el hecho de que hay que iniciar debates, ¿no? La crítica tiene que ir hacia espacios de discusión donde se discute en relación de la relación con las obras, ¿no? No es un canal de ida, ¿no? Aunque las críticas uno las escriba a manera de canal de ida, uno debe suponer que llegan a formar parte de un conjunto de textos y de escritos que se producen o de mensajes que se producen en torno a las obras y que tratan de alguna manera de construir lo que esas obras significan para su entorno social. Dios mío, qué cosa dije. No, es muy lúcido escucharte. A nosotros nos llamaba la atención esta definición, comillas, que hace Heredero, sobre todo
en la última parte, bueno, cuando habla de vías plurales y no dogmáticas, que nos parece, digamos, que va muy de la mano de la escogencia del cine experimental para hacer crítica, pero nos llama mucho la atención esto que dice él, con la mayor parte del público posible, haciendo este énfasis no a un público específico, sino a abordar una cantidad de público masiva. Y hacia allá va un poco esta pregunta que vuelve a los experimentos y en general a la crítica de cine latinoamericana, y es un poco a quiénes convoca esa crítica, esa escritura, cuáles son los interlocutores y qué piensas acerca del hecho de que casi no se lee crítica en Colombia. En Latinoamérica, yo lo hablo desde Colombia, en Colombia pues no hay como esa tradición de leer crítica más allá de la nota periodística en el diario de cada 7 días, que además cada vez es más chiquitica. Bueno, yo me voy a poner en el campo de los amigos cineastas para responder esa pregunta. Yo creo que hay 2 tipos de cineastas. Hay unos que hacen una película y después se confían como que en una especie de milagro va a hacer que esa película llegue a los espectadores, ¿no? Ese es un tipo de cineasta. Hay otro tipo de cineastas que hacen películas, y son esos cineastas que van a los cines y van a las filas de los cines y le dan volante a la gente para que vea su película. Que van todas las veces que se proyecta la película, cuando hay la posibilidad de hablar con la gente en la sala de cine, que llevan su película bajo el brazo, que llevan su película a un montón de lugares. No solamente para que vaya mucha gente, sino porque eso es el arte. En eso consiste la cosa, ¿no? En dialogar, en compartir, en tener esa experiencia, compartir además incluso habiendo pagado entradas, ¿no? Bueno, yo creo que los críticos tenemos que hacer un poco de eso también. Es decir, claro, no podemos agarrar nuestro librito de crítica, pero sí tenemos que meternos en redes sociales, empezar a buscar y a darle, a buscar a nuestro público, empezar a construir y empezar a construir nuestro público, tratando de darle algunos elementos que llamen la atención, principalmente la novedad, las películas nuevas, las películas que están en los circuitos de difusión de los estrenos latinoamericanos y mantener esa presencia, aprovechando los recursos que están en nuestra mano en este momento, que principalmente son las redes sociales, aparte de todos las facilidades de publicación que da la web. Entonces, cuando nos referimos de que llegar al público más amplio posible, bueno, si la parte posible no es que sea posible en ese público, no, la parte posible es que podamos nosotros. Ese es el sentido de posible, o sea, hay que cambiarle el sentido a esa palabra. Tenemos que buscar, hay que militar esto, o sea, eso puede ser un lugar como muy argentino, eso, militar en esta cosa, pero un poco es así el asunto, ¿no? O sea, hay que sudar, hay que transpirar la camiseta, porque tenemos que ir detrás para alcanzar toda esa mayoría de lectores posible. Y en el caso del señor Carlos F. Heredero, estamos hablando de alguien que publica una revista impresa, es decir, que en ese caso el esfuerzo es todo lo que significa levantar un proyecto de esas características. Entonces, cuando él dice llegar al mayor público posible, se está refiriendo a esas posibilidades concretas, es decir, la posibilidad de tener el dinero para poder imprimir la revista, la posibilidad de encontrar un distribuidor para la revista, la posibilidad de encontrar unos anunciantes para la revista, la posibilidad de encontrar unos suscriptores para la revista. Entonces, cuando hablamos de lo posible, significamos hasta dónde podemos, hasta dónde nos es posible en ese sentido, ¿no? No es que existe una cosa como una especie de posibilidad abstracta y que eso fuera responsabilidad del público, ¿no? Es algo que tenemos que hacer. Y creo que en el caso de los cineastas, que en el caso de ellos es todavía más forzoso, porque hacer la película es una cosa que cuesta terriblemente trabajo. Nos lleva al punto de que las instituciones de fomento son justamente eso, instituciones de fomento. Ajá, y la promoción, no, eso después queda como una especie de arrojar los productos al mercado, lo cual significa que no tiene ningún sentido tener un instituto de cine si ese instituto de cine
tener un instituto de cine en un país y que ese instituto de cine no sea dueño del 30% de las salas del país, por lo menos, o un porcentaje de las salas del país por lo menos, y que pueda programar esa sala, y que ese instituto de cine tenga un acceso a la programación de la televisión y un acceso a la programación de las plataformas por ley en ese país, eso no tiene ningún sentido. Es decir, y después, claro, después la gente dice, no, claro, eso es arrojar plata, eso es perder plata. Claro, es perder plata porque las partes donde está el retorno de la inversión se las queda la jungla del mercado. Entonces, el llamado en ese sentido es que los institutos de cine también tienen que tomar cartas en ese asunto. O sea, no se puede, o se hace directamente o se tiene que hacer por una serie de políticas que realmente tengan impacto y realmente tengan consecuencias en los mercados nacionales, ¿no? Y eso significa hoy plataformas, ¿no? Estamos en una situación tan esquizofrénica donde las leyes de cine siguen sin tocar en las plataformas, y en este momento la mayoría de la gente está viendo las películas en plataformas, la mayoría de la cantidad de dinero se está moviendo en plataformas, y los tipos de las plataformas no están aportando. En América Latina entiendo que no lo hacen a los fondos nacionales, ¿no? Y tienen que hacerlo, no es un problema de que deberían hacerlo, es que tienen que hacerlo, porque si no están quedando en una situación de ventaja impositiva. O sea, una ventaja una ventaja competitiva que le da el vacío legal, ¿no? Y el Estado tiene que actuar porque existe un vacío legal en ese sentido. Y si no lo hace, es cómplice. No hay ninguna otra posibilidad de utilizar una palabra diferente de esa. Mira, Pablo, qué interesante este ejercicio que haces de llevar esta condición de posibilidad más allá de los críticos, sino a las condiciones concretas en las que se hace cine en Latinoamérica, en las que se distribuye cine y en las que en esa medida los críticos pueden, digamos que hacer un trabajo que acompañado de esas acciones pueda llegar a esto que nos dice Heredero la mayor cantidad de público posible. Él tiene otra cita que de hecho está citando a Jean Duchet, crítico y periodista francés, que me pareció muy, muy interesante para pensarnos un poco esto que está pues presente en los experimentos y en tu trabajo, que es la crítica del experimental. Dice, la crítica como el arte de amar es también a la vez el arte de experimentar y el arte de saber construir a partir de lo que se ha experimentado. Cuando nosotros iniciamos este proyecto de fanzine y de crítica de cine experimental colombiano, parte de nuestro ejercicio de investigación estuvo un poco pensado en relación con las potencialidades creativas de la crítica. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esta cita de Jean Duchet que nos habla un poco, me hace pensar, ¿no? Cine experimental, crítica experimental, hay posibilidades de experimentar en la crítica. Él lo habla como el arte de experimentar. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, posibilidades hay siempre. El problema es que cuando no hay crítica, entonces hablar de experimentar en la crítica es como utilizar el camino más riesgoso y evitar lo obvio, ¿no? Que cuando no existe la crítica, lo primero que tendrías que lograr es poder hacer algo que más o menos se entienda como crítica y que facilite ese acercamiento con los públicos. Por lo menos no presentarle cosas demasiado insólitas, ¿no? Eso sí me parece que es una cosa que debería, estoy siendo conservador en lo que estoy diciendo, pero a veces me parece que tenemos que primero ir por lo seguro, ¿no? Y lo que se ha demostrado que funciona, que es las maneras de escribir o los usos y modos que tienen una solidez comprobada. A mí me preocupa mucho que parte de esta moda de talleres de crítica y de esas cosas han sido una serie de producciones de unos textos absolutamente insólitos que cualquier espectador empieza a leer y por una parte son como una especie de intentos de literatura, en algunos casos son
en una escritura por lo menos bastante bien elaborada, pero que no encuentran sustento por sí mismos como obras literarias, ¿no? Y en los cuales el pensamiento acerca de la película se hace de una comprensión muy compleja, muy difícil, ¿no? No sé, yo no creo que esa sea la mejor. Quizás eso pueda funcionar en un lugar, en una revista de 100 páginas, en una revista que haya tenido 2 o 3 años y haya logrado consolidar un público. En ese sentido, uno podría decir, bueno, a partir de esto vamos a empezar a buscar otras posibilidades de la crítica. En ese sentido, podría tener sentido, porque vamos a suponer que yo estoy absolutamente equivocado. Eso puede ocurrir. Que yo soy un reaccionario. Eso puede ocurrir. Pero los hechos creo que lamentablemente no les dan la razón a estas personas. Porque los que se han lanzado en esta aventura, que yo llamaría más bien de desventura, de estas especies de maromas críticas, no han tenido éxito, porque no han conseguido lectores, no han conseguido proyectos que se sostengan en el tiempo. Entonces me parece que eso está demostrando por sí mismo que no va para ningún lado, ¿no? E insistir en lo que no funciona es insensatez. Entonces creo yo que debemos volver a lo que siempre ha funcionado en nuestra tradición, porque nosotros en América Latina tenemos grupos de críticos que han prolongado su actividad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hablemos de cine en el Perú, la Cine al Día en Venezuela, las revistas de El Amante en Argentina, que hubo film, o sea que ha habido publicaciones con tradición, y nosotros debemos volver un poco a eso que ha demostrado que ha funcionado y que ha logrado encontrar lectores, ¿no? Y eso, los inventos estilísticos, yo no estoy cerrado a los inventos estilísticos, pero me parece que eso tiene sentido una vez que hayamos logrado consolidar algo. A partir de ahí puede empezar el experimento, porque empezar por el experimento no ha funcionado. Sí, es algo conservador tu comentario, pero me parece muy, muy interesante, sobre todo porque hablas desde la experimentación y exclusivamente desde el texto. Entonces te pregunto un poco para terminar ya esta pregunta por la posibilidad de una crítica experimental. ¿Consideras que la crítica está vinculada sí o sí con la escritura, o que hay otras posibilidades? No está vinculada sí o sí con la escritura. En mi caso sí, porque yo lo que sé es escribir, pero por supuesto, de hecho me fascina que la gente, creo que también puedo hacer una crítica oral, pero tengo ciertas cuestiones con relación a mi manera de hablar que no tengo confianza todavía mucho en eso, ¿no? Existe una tradición que ya ha funcionado en crítica, que es la tradición de la crítica audiovisual. Desde que Kevin Billy, con su intensidad y su constancia, logró convertir el género del videoensayo en una especie de fórmula válida, aunque el videoensayo está como una especie de reflujo en estos tiempos. Pero él demostró que esa es una forma válida de hacer las cosas, ¿no? Lo interesante es que los videoensayos de Kevin Billy eran muchas veces modelos documentales bastante expositivos y de cierta claridad en ese sentido, ¿no? O sea que no me niego en ese sentido a hacer eso. Lo que pasa es que yo no tengo las herramientas tecnológicas para poder hacer eso. Tengo algunas herramientas tecnológicas, pero no de esa capacidad, ni tengo tampoco el conocimiento de su dominio, de manejarlos como instrumento para poder hacer un trabajo de esas características, ni tengo acceso a unos materiales de suficiente calidad como para poder hacer unos videoensayos que no sean unos mamarrachos que nadie termine bien. Entonces, no, definitivamente, no es una cuestión, yo no estoy negado a la experimentación. Lo que sí quiero poner de relieve es que las cosas tienen que
tener un testeo y tienen que tener confrontarse con la realidad y ver si funcionan o no. Y mi experiencia es que muchos de estos intentos de hacer juegos y hacer búsquedas diferentes con la crítica no han funcionado. Entonces, más allá de la buena voluntad, más allá de que literariamente puedan resultar fascinantes, más allá que incluso que el pensamiento que se produzca de esa manera pueda resultar ser un pensamiento original y sobre todo diferente al de mi cuadrícula mental, pero cosa que me encantaría, lamentablemente hay hechos que me indican que eso no está funcionando. En cambio, en el caso del videoensayo sí funcionó. Entonces sí te diría que por ese campo hay un camino fértil que debería retomarse con mucha más intensidad. Curiosamente creo que, y perdón por la mala onda, pero creo que los podcasts no han sido tampoco tan exitosos en ese sentido. Pero o por lo menos ahí creo que, sin embargo se han sostenido en el tiempo más que lo que no quiero insistir en las maneras como he calificado esa forma de hacer crítica, porque ya podría empezar a ponerme un poco pesado. Pero sí creo que esas formas audiovisuales de hacer críticas son absolutamente válidas y para mí admirables, ¿no? Además, admirables porque como no las puedo hacer, me gustan mucho más, porque, o sea, las disfruto y las admiro por eso mismo también, ¿no? Sí, pues pienso yo un poco que el podcast en particular, pero también como este salto al audiovisual, también está muy relacionado con nuestra actualidad mediática y con todo este mundo que nos ofrece Internet y que nos permite, digamos, acceder a otros públicos posibles desde otros medios. Hay una disertación que hace Oscar Wilde en un libro que se llama El arte de no hacer nada, en el que plantea que primero que la crítica viene desde Grecia. Dice que Grecia era un pueblo lleno de críticos de arte y dice además un poco, claro, deslindándose cómo surge la crítica, en qué ámbito, ¿no? Que es muy aristocrático, pero que al mismo tiempo es muy liberador en el arte, pero dice que la crítica tiene todas las posibilidades de ser una obra de arte, incluso llama al crítico como artista. Entonces, para terminar un poco este ejercicio en el que nos hablas desde la escritura, desde cómo ves digamos, ciertos experimentos que según tu mirada no han sido funcionales y que han intentado experimentar, y cómo el videoensayo, si consideras que ya tiene una tradición y que ha sido efectiva, ¿cómo relacionarías, digamos, estos procederes, algunos fallidos, algunos con mejor recepción, en relación con esto que nos plantea Wilde? ¿Crees que es posible pensar la crítica no solo como este ejercicio ligado a una obra de arte específico, sino como una obra de arte mismo? Bueno, se puede pensar cualquier cosa. El asunto es que eso se pueda concretar y se pueda materializar, lo cual significa ir más allá de la voluntad de uno. Es decir, eso siempre es posible, pero el problema es que no ha tenido éxito. Ese es el asunto. O sea, no es mi aspiración personal, yo creo que el crítico es un comunicador. Yo no me considero un escritor, yo me considero un comunicador social, y yo creo que mi papel en la sociedad es otro, no es el del artista, es el del comunicador, el de una institución de comunicación. El arte no necesariamente es comunicación. Yo no tengo ningún problema si alguien aspira a hacer de la crítica una obra de arte. Y bueno, y de hecho los escritores que escriben libros de ensayo tienen esa aspiración y lo logran. Pero el asunto, por lo que respecta a la crítica de cine, es que todavía no conozco, quizás también porque soy muy limitado en mi conocimiento, proyectos que hayan triunfado en ese campo. El día que triunfa un proyecto en ese campo, bueno, yo con mucha dignidad me tragaré mis palabras, pero por el momento no ha funcionado. Y copiar lo que no funciona
no parece ser una actividad, no parece ser un proceder que vaya a conducir al éxito. Pablo, gracias por tu honestidad. Para nosotras es muy importante conversar, dialogar con perspectivas distintas. Nosotras estamos muy lejos de imaginarnos la crítica como una obra de arte, pero sí nos parece interesante pensar en las posibilidades expansivas, sobre todo pensando también en los posibles públicos, entendiendo nuevamente eso posible desde lo concreto. Ya para finalizar, hablaste hace poco de el subdesarrollo de la crítica. Desde hace unos años se ha venido hablando de que hay una crisis en la crítica que tiene que ver también con este mundo mediatizado, donde cambiaron pues las dinámicas. Incluso nos contabas que en términos concretos laborales, hace 20 años se conseguían trabajos remunerados desde la crítica, cosa que hoy en día ya es muy, muy escasa. Entonces han habido una serie de transformaciones alrededor de esta labor y quisiéramos ya para terminar este encuentro que nos dejaras una reflexión en torno a eso que llamaste el subdesarrollo de la crítica, que no sé si iban orientado a pensarnos la crisis que sigue sobreviviendo este oficio. Ok, sí, bueno, subdesarrollo de la crítica en el campo de los medios industriales. O sea, voy a citar a Solana, siempre es muy irónico para mí, pero estaremos hablando de que lo que podríamos hablar de una primera crítica, una segunda crítica y una tercera crítica, pero o sea, esa crítica que pretende instalarse en los mismos medios y ponerse al mismo nivel de las revistas como Variety, etcétera. Ahí no estamos hablando de una cuestión, ahí sí estamos hablando de subdesarrollo, porque la crisis en los periódicos de los países subdesarrollados es mucho más intensa que en la de los países desarrollados. Pero dicho eso, al margen de eso, dentro de la precarización laboral hay gente que ha conseguido más o menos hacerse sus lugares de trabajo en esto, dando clases, en ese tipo de otras actividades. Bueno, yo mismo he sido programador, he dado clases, y en ese sentido más bien te diría que insistiría en que el subdesarrollo es de esa crítica comercial, ¿no? Porque en América Latina en particular, en este momento está en un momento o por lo menos hasta la pandemia, estaba en un momento muy bueno de crítica, ¿no? O sea, había publicaciones, o sea, tenemos una publicación en América Latina como La Fuga, que es realmente de una calidad notable, ¿no? Y bueno, y en Argentina tenemos otra revista que se llama Kilómetro 111, y en México la Universidad de la UNAM también tiene sus espacios de crítica, y en su momento la revista Icónica también es una referencia. Entonces, y hay muchos sitios web que han logrado establecer como promedio un nivel de crítica de una gran calidad, ¿no? Entonces, de una situación de precariedad, pero lo del subdesarrollo estaría justamente apuntando hacia esa crítica que está aparejada a una concepción subdesarrollada del cine, que es esa concepción de que lo limita a ciertas expresiones comerciales. Pablo, muchísimas gracias por tu palabra, por tu reflexiones. Sabemos que fue bastante tiempo, pues gastamos aquí juntos un poco más de una hora y te escucho toser, entonces pues sé que hubo allí un gran esfuerzo y de verdad que lo valoramos profundamente, así como tu generosidad de decidir participar en este espacio emergente que, como bien lo indicabas, está en búsqueda de nuevos públicos, pero no tiene el éxito pues que puedan tener otros espacios, pero esperamos que quienes nos escuchan pues puedan reflexionar junto con Pablo, junto con nosotros, sobre el devenir de la crítica en nuestra región latinoamericana. De verdad, muchísimas gracias y esperamos poder seguirnos escuchando en un siguiente episodio. Vamos a estar todo este segundo semestre del 2024 hablando con críticos, críticas, hablando con cineastas, con programadoras y programadores,
para pensarnos cuál es el lugar de la crítica en la actualidad del cine latinoamericano. Muchísimas gracias y un abrazo. No, gracias a ustedes por invitarme y nos estaremos viendo. Saludos. Crítica Experimental colombiana. experimental. Crítica del cine. Colombiana. Y video. Amantes del cine. Colombiano. Amantes del cine. Crítica. Amantes Crítica del del cine. cine. Y video experimental. Crítica del cine y video experimental colombiano. Este es un podcast para amantes del cine y el video experimental.